Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. El Señor Jesucristo en Mateo 4:4 nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Abramos nuestro corazón para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas 8:11. Y pidámosle al Señor que ustedes y yo no seamos esos oyentes olvidadizos, sino dichosos, felices o bienaventurados al poner por obra la palabra de Dios que escuchamos, como dice en Santiago 1:25. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, del versículo 35 al 40. Les dijo Jesús: yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos juntos, mis queridos hermanos. Santo y divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentados por tu palabra, podamos ponerla por obra y, perseverando en ella, que podamos dar mucho fruto y alcanzar la salvación. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es miércoles 22 de abril del 2026. Estamos leyendo San Juan, capítulo 6, del versículo 35 al 40. Jesús nos está invitando a creer en Él. El versículo 35 dice: yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá sed. ¿Y cuál es el problema de quienes lo están escuchando? Que no creen en Él. La incredulidad, ese es el problema. El problema es que a Jesucristo no le creen. Jesucristo dice en el versículo 38, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Jesucristo, Él nos enseña la obediencia. Y Filipenses 2, del 8 al 10, nos dice que Él era obediente hasta a la muerte, y muerte de cruz. ¿Y cuántas veces ustedes y yo siempre estamos pensando en hacer lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso, y lo que dice Dios queda de un lado? Y nos llamamos así, entre comillas, cristianos. Mis queridos y llamados hermanos y hermanas, el Señor nos invita a hacer su voluntad. Como Jesucristo hace la voluntad del Padre, así ustedes y yo tenemos que hacer la voluntad de Jesucristo. En Juan 14, del 21 al 23, nos dice el Señor: el que me ama guardará mis palabras. De manera que ustedes y yo, al creer en Jesucristo, estamos llamados a guardar, a obedecer sus palabras, lo que Él nos dice. Y dice: esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. La voluntad de Dios es que ustedes y yo creamos en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan. Muy importante que ustedes y yo en nuestras vidas cotidianas podamos dar testimonio con nuestros labios, con nuestro corazón, con nuestras obras,
y podamos estar unidos a nuestro Señor Jesucristo a través de la oración, a través de la palabra, a través de la Santa Eucaristía. En el numeral del Catecismo de la Iglesia 2835 nos habla acerca de la petición cuando en el Padre Nuestro, recuerden que hay 7 peticiones y una de ellas es danos hoy el pan de cada día, y no se está solamente refiriendo al pan de material, sino al pan vivo que baja del cielo, que es la Eucaristía, Jesucristo, la presencia real de Jesucristo. Dice el numeral 2835, esta petición y la responsabilidad que implica sirven además para otra clase de hambre de la que desfallecen los hombres. No solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4, Deuteronomio 8:3. Entonces Jesucristo nos alimenta con su palabra, también con la Eucaristía. Y dice, es decir, de su palabra y de su espíritu. Los cristianos deben movilizar todos sus esfuerzos para anunciar el Evangelio a los pobres. Hay hambre sobre la tierra, mas no hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. Amós 8:11. Por eso el sentido específicamente cristiano de esta cuarta petición se refiere al pan de vida, la palabra de Dios que se tiene que acoger en la fe, el cuerpo de Cristo recibido en la Eucaristía. Juan 6 del 26 al 58. Muy importante. Entonces ustedes y yo necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios que se tiene que acoger en la fe, y del cuerpo de Cristo, que es la Eucaristía, como dice el documento Lumen Gentium número 11, la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. El numeral del Catecismo 2837 o 1837 dice, cada día, cuando decimos danos hoy nuestro pan de cada día. La palabra griega epiousion no tiene otro sentido en el Nuevo Testamento tomada en un sentido temporal. Es una repetición pedagógica de hoy, Éxodo 16 del 19 al 21, para confirmarnos en una confianza sin reserva tomada en un sentido cualitativo. Significa lo necesario a la vida y más ampliamente cualquier bien suficiente para la subsistencia. Primera carta a Timoteo 6:8, tomada al pie de la letra, epiousion, lo más esencial, designa directamente el pan de vida, el cuerpo de Cristo, remedio de inmortalidad. San Ignacio de Antioquía, epístola a Efesios 22, sin el cual no tenemos la vida en nosotros. Juan 6 del 53 al 56. Finalmente, ligado a lo que precede el sentido celestial, es claro este día, es el del Señor, el del festín del reino anticipado en la Eucaristía, en que pregustamos el reino venidero. Por eso conviene que la liturgia eucarística se celebre cada día. La Eucaristía es nuestro pan cotidiano. La virtud propia de este divino alimento es una fuerza de unión, nos une al cuerpo del Salvador y hace de nosotros sus miembros para que vengamos a ser lo que recibimos. Este pan cotidiano se encuentra además en las lecturas que oís cada día en la iglesia, en los himnos que se cantan y que vosotros cantáis. Todo eso es necesario en nuestra peregrinación. San Agustín, Sermos 57, 7 y 7. El Padre del cielo nos exhorta a pedir como hijos del cielo el pan del cielo. Juan 6, 51. Cristo, porque Cristo es el pan bajado del cielo. Cristo mismo es el pan que sembrado en la Virgen, florecido en la carne, amasado en la pasión, cocido en el horno del sepulcro, reservado en la iglesia, llevado a los altares, suministra cada día a los fieles un alimento celestial. San Pedro Crisólogo,
Salmo 67, 7. Mis queridos hermanos, que el Señor nos conceda cada día ir aprendiendo más acerca de Él, acercándonos y alimentándonos de Él, de su palabra y de la Santa Eucaristía, que es el culmen de la vida cristiana, como lo dice así el documento Lumen Gentium número 11. Que el Señor les bendiga y les guarde, como dice número 624. Que la Santísima Virgen María, junto con todos los santos, intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día.